Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio y hoy me acompaña nuevamente Esteban Amestegui. ¿Cómo estás, hermano? Hola Fabio, muchísimas gracias por invitarme a esta serie que estás haciendo sobre el cine boliviano. Es un gran orgullo para mí poder participar de esta serie porque, como tú sabes, yo también hice mi tesis de licenciatura sobre el cine. En mi caso fue sobre el imaginario del cine boliviano en la crítica, a partir de los 3 libros que hizo Cinema Cine en su tiempo. Y qué gran película El día en que murió el silencio para poder volver a hablar de este tema. Así es, no, las gracias a ti, hermano. Este es un... Realmente el cine boliviano es algo de lo que hemos charlado incontables veces fuera de micrófono. Ambos hemos hecho sobre todo en la etapa de la tesis, ¿no? Me acuerdo que nos compartimos ahí información, uno que otro libro o la data de dónde se podían conseguir ciertas películas. Pero nunca lo habíamos hecho, ¿no? Delante del micrófono acá en el podcast. Sí había hablado en el podcast sobre películas bolivianas anteriormente, pero finalmente decidí dedicarle un ciclo entero, a pesar de que estamos en una temporada de estrenos o películas relacionadas a Halloween por la temporada. Pero bueno, como les habíamos adelantado en este episodio, vamos a hablar sobre el día que murió El Silencio, una de las películas más icónicas del cine boliviano, dirigida por Paolo Agassi y estrenada en 1998. Hasta hace cierto tiempo, o quizás siga ostentando bueno, no título, pero este dato de que es la película mejor valorada en IMDb, ¿no? En esta base de datos de cine tan importante. Y la verdad es que es una película, esto lo decíamos un poco antes de empezar a grabar, ha envejecido muy bien. Yo sí, quizás por la imagen asumía que era un poco más antigua, pero de todas maneras creo que la historia, el colorido que tienen los personajes, esta atmósfera, es una peli bastante familiar, ¿no? Tiene sus escenas adultas, pero digamos que es una película con bastante humor, sí tiene drama, pero se maneja mucho dentro de lo que sería una comedia familiar. Además tiene la participación de Darío Grandinetti, ¿no? Un actor argentino en aquellos tiempos de mucho renombre. Vaya a saber cómo se hizo la gestión para traerlo, para jalarlo a la película. Bueno, los primeros trabajos de Paolo Agassi también tuvieron su repercusión. Dentro de todo, antes de empezar a hablar con spoilers, considero que es una película muy redonda, muy entretenida, que llega a ser bastante emotiva y sobre todo destaco la complejidad que pueden llegar a tener personajes un poco más secundarios también, como el escritor, como Celeste. Entonces, yo creo que es una película muy completa. Puede ser una película con un tono muy ligero, pero que no por ser una película más entretenida o de comedia familiar, relega su construcción de personajes a un segundo plano, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir todavía sin spoilers sobre esta peli, amigo? Quizás podría mencionar que uno de los dotes más importantes que tiene Paolo Gassi es la capacidad de que sus películas sean de gusto popular. Y creo que con Mi Socio, por ejemplo, es uno de los grandes ejemplos de una película nacional que haya tenido su impacto más allá de los críticos de cine y de las personas que tienen más conocimiento sobre el arte cinematográfico. Entonces, en ese sentido, creo que Agassi ha sido de los pocos directores que ha llegado a tener éxitos comerciales, por así decirlo, y también el recibir el cariño de la gente y el aprecio por el cine que hace, ¿no? Normalmente el cine boliviano es bastante difícil de hacer y el público también es un público bastante difícil de conquistar. Entonces, que el hecho que Paolo Agassi haya logrado ese tipo de cosas con sus cintas, y en este caso con El día en que murió el silencio,
es algo que hay que sacarnos el sombrero, ¿no? Pocos directores en nuestro país han tenido esa virtud. Y creo que dentro de eso, lo que tú mencionas, que es una película bastante familiar, en cierta forma es bastante dulce, ¿no? Yo tuve la oportunidad, mira, que para mí esta película ha sido como un poco mi introducción al cine boliviano. Quizás no es el mejor lugar, pero tampoco es el peor lugar para comenzar. Y me acuerdo que tenía la impresión al verla que había algunos elementos de realismo mágico. Ahora bien, creo que ese realismo mágico que tiene o el que utiliza es un poco edulcorado, ¿no? Entonces, a título personal, creo que el realismo mágico en el cine funciona mejor cuando es bastante crudo, eh, como por ejemplo El abrazo de la serpiente, la cinta colombiana. eh, Hay escenas fuertes y no son como que muy amorosas ni muy dulces. Creo que el cine, el realismo mágico, que es bien difícil de adaptar, y creo que la mejor forma ha sido esa, pero hay elementos de realismo mágico en el día en que murió el silencio y funciona para lo que propone, ¿no? En ese sentido, creo que igual retrata muy bien a Cochabamba. Si no me equivoco, las escenas han sido filmadas en Totora, en partes de Tarata y otras provincias que están alrededor. Y tu hermano, que eres también cochabambino como yo, puedes estar de acuerdo que si bien es una historia ficticia, en gran parte lo ves verosímil, ¿no? O sea, como que, sí, esto puede que haya pasado, o esto podría pasar en mi departamento. Sí, completamente. De hecho, cuando lo entrevisté a Pablo Agassi, precisamente para la tesis de la que estábamos hablando anteriormente, todavía no había visto la película. Claro, una de las preguntas que él me había hecho cuando tuve el primer contacto con él, me preguntó de qué ciudad era, ¿no? Porque lo llamé por teléfono y le pedí si podía entrevistarlo. Y claro, ya sabía que era de Cochabamba, entonces me preguntó si había visto la película. En ese momento me puse a sudar, no sabía cómo decirle, la había visto, pero de una manera muy gentil me dijo, tendrías que verla tú siendo cochabambino y lo que me acabas de decir, ¿no? Porque la he grabado en todo el casco viejo, en Tarata, en Clisa, y se rescata mucho de estos pueblos que mantienen todavía esa arquitectura colonial o mantienen ese encanto, esa magia de un pueblo en el que pareciera que el tiempo no ha avanzado. Como Cochabambino, tú ves la película y es uno de esos lugares a los que alguna vez has visitado un fin de semana con la familia, ¿no? Te has ido de paseo, lugares que tienen bastante vegetación, quizá un pueblo chiquitito, una placita, una iglesia. Entonces ese es el lugar en el que se desarrolla la película, ¿no? Ahora, como siempre, les voy a recordar que nuestras reseñas contienen spoilers, así que si todavía no han visto esta película del 98, les recomiendo que la vean y una vez la hayan visto pueden regresar a escuchar este podcast. Ahora sí los spoilers no les afectan en lo absoluto, pueden continuar escuchando esta reseña. Bueno, como les decía, el día que murió el silencio transcurre dentro de un pueblito llamado Villa Serena, del cual tenemos como dos líneas temporales, ¿no? La primera, que se nos introduce ni bien aparece la película, es la llegada de un grupo de artistas que llegan a presentarse en el pueblo y dentro de este grupo de artistas hay un actor que, bueno, se queda enganchado con una chica del pueblo que es casada, con una señora del pueblo que es casada, que tiene hija, termina seduciéndola y quedando expuesto frente al esposo que los persigue a escopetazos para después desplomarse y tener un ataque, ¿no? Un episodio. Esto funciona un poco como introducción a la historia, porque también tenemos a un forastero llegando al mismo pueblo algunos años después, a Villa Serena, un argentino
con intención de capitalizar a partir de la radio, ¿no? Ya con los equipos, al ver, digamos, la poca accesibilidad de este pueblo a noticias, a música, a información, de sacarle provecho a esto, ¿no? Se presenta como alguien amigable, como alguien que quiere hacer progresar la comunidad, pero claro, en realidad su único fin es enriquecerse, y en el camino este señor se enamora de la hija, ¿no? De la hija del señor, que fue abandonado por su esposa, lo cual también termina desencadenando el resto de la historia, ¿no? Básicamente este es el motor de la historia, lo que hace arrancar esta historia. Decías algo muy interesante, que quizás no es la mejor película para empezar y tampoco la peor. Y yo creo que es una buena opción para empezar. Ponte, yo he empezado con Boquerón, o sea, ha sido la primera película boliviana que he visto encima en un cine completa. Antes de eso no había visto entera ninguna película boliviana. Pero esta película es muy accesible, por lo que decíamos. Puedes verla con personas de cualquier edad, tiene un tono muy ligero. Me has hecho pensar también en esto del realismo mágico, porque la verdad no me había dado cuenta que Paolo Agassi en esta película, bueno, en esta película y también creo que en Los Hermanos Cartagena y un poco en Mi Socio también, sí se sumerge, ¿no? En ciertos aspectos del realismo mágico. Claro que no con la crudeza, sus películas siempre son muy family friendly, lo cual me parece bien, porque es muy cierto lo que mencionabas al principio. Yo creo que indiscutiblemente es un director que ha conseguido algo que muy pocos han conseguido, que es tener un aval o un reconocimiento tanto de la crítica como del público en Bolivia, ¿no? Que, como decía, si el público es difícil, la crítica también es difícil, y si le preguntas a cualquier persona, director de cine boliviano, yo creo que lo primero que te va a responder es Paulo Agassi, ¿no? Ya los que han estudiado te van a hablar de, no sé, de San Ginés, de Loaiza, de Valdivia, pero creo que el nombre así reconocible de nuestro cine es él. Él viniendo de Italia y aprendiendo de un cineasta como Antonio Aguino, un cineasta fundacional como Antonio Aguino, que haya encontrado como su propia voz y su propio camino dentro de un cine que principalmente estaba representado por las historias del indigenismo. Él ha encontrado una manera de no alejarse de estas características de nuestra cultura, pero de sí darle como un giro y hacerlas accesibles para todos, ¿no? Sí, creo que hay un poco de elemento de crítica en algún momento de la película. Hay como, no sé si describirlo como un monólogo en que se menciona la corrupción de los políticos que prometen cosas, que prometen electricidad a las provincias y nunca llega, lo cual es como un tema recurrente dentro de la película, ¿no? La falta de progreso en esta provincia semificticia y, y bueno, no, obviamente no se puede llegar a comparar a la crítica social que hay en otras películas como de Jorge Sanginés y los documentales que se habían hecho previamente. Entonces, si bien hay un pequeño elemento de eso, no es el centro como tú mencionabas. Y algo que me parece fascinante dentro del cine boliviano, eh, tú lo ubicas a Sebastián Morales, quien escribió un libro, Una estética del encierro, acerca de una perspectiva del cine boliviano. Y mm, básicamente la propuesta del libro es que hay estos elementos que son muy, muy predominantes dentro del cine, ¿no? El boliviano. Esa sensación de sentirse encerrado acá
Y bueno, yo creo que hoy en día con todos los problemas políticos, económicos que estamos teniendo, es un tema que tú lo vas a ver presente a través de los memes y cosas que comparte la gente en redes y que también ha estado presente en esta película, ¿no? O sea, si tú analizas un poco los planos y, y la propuesta, es como que percibes esa sensación eh, de querer salir de ese ostracismo y la llegada de la radio es como que rompe un poco ese esquema, ¿no? Y, y en ese sentido me llama la atención, ¿no? O sea, creo que el libro eh, de Sebastián está más enfocado en el cine digital y algunas otras cintas que quizás hayan tenido más importancia dentro de la historia de nuestro cine, pero que si uno lo analiza con esta perspectiva a esta película, uno también lo puede ver presente. Wow, no tenía idea que habías tenido la oportunidad de leer el libro de Sebastián, que estuvo en nuestro anterior podcast. Bueno, los que escucharon el anterior, una disculpa, no tengo ni idea de qué pasó con el audio de nuestro invitado, pero la comunicación ahí se puso un poco entrecortada, hice lo que pude para que se pueda escuchar. Pero bueno, le mandamos un saludo ahí, Sebastián, que tuvimos una charla muy amena, muy interesante hace unos días para recibir el canto de los pájaros. Esto que hablas de plasmar, digamos, nuestras carencias como eh, sociedad dentro de un país tercermundista, sí es una reflexión que quizás no es explícita en la película, pero que está manejada de una manera hasta elegante, te diría, ¿no? En pensar en qué tan bueno es el progreso o qué tan buena es la tecnología, qué tantas cosas nos va a brindar y qué otras cosas nos va a restar. Por ejemplo, en la película vemos que tras la llegada de Abelardo, o sea, del radialista argentino, abre un espacio para que las personas puedan quejarse o mandar saludos y empieza como algo cómico, ¿no? Es gente quejándose de infidelidades o que se les perdió la gallina, pero va escalando hasta que se torna todo muy agresivo, ¿no? En el pueblo ya nadie tiene secretos, básicamente, a pesar de que, bueno, en un pueblo todos saben todo. De hecho, esto lo dice literalmente un personaje, ¿no? Todos ya sabíamos todo de todos, pero que lo expongan de esta manera es distinto, ¿no? Despierta algo distinto en las personas del pueblo. Entonces, ese es un punto muy interesante porque creo que es un punto que está retratado de una manera más explícita en otras películas, abordando la extrema división entre campo y ciudad, la migración, la segregación racial, pero acá está expuesto también como este deseo de abandonar un lugar en el que has estado toda tu vida básicamente y al que quizás no sientes que perteneces, está muy retratado en el personaje de Celeste y también se me dio el nombre del chico, el Cambita, el que se enamora de ella también. Yo creo que ambos, ¿no? Porque ambos, digamos que han vivido toda su vida ahí. Ella ha vivido encerrada con su padre, que directamente es un enfermo mental, eh, que la tiene amarrada, encadenada y que planea matarla cuando encuentra a su madre. Pero por alguna razón, quizás por compasión de ella misma, no lo abandona. Y él, que también trabaja con su padre, trabaja en la tierra, entonces sueña con aspirar a algo más, salir de ahí, ¿no? Entonces, quizás el foco sí esté en Abelardo, pero porque esto de Abelardo, o sea, este tema que hablamos de un lugar, el progreso y demás, no recae tanto sobre Abelardo, ¿no? Él vendría siendo
la herramienta para contar esta parte de la historia. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque vas de digamos, chistes muy amenos o muy casuales a entrar a una reflexión más, cada vez más seria, ¿no? Por ejemplo, es un contraste enorme pensar en, no sé, al principio de la peli hay un chiste que creo que es el que más me hizo reír, que ya llevan un cura para digamos, darle los santos óleos o como se diga a una persona que recién ha fallecido. Abelardo crea una interferencia en la radio y despierta, ¿no? Y lo primero que dice es que hay de comer. Me representa. Pero... Y pones en contraste esa escena, por ejemplo, con la escena en la que se está alcoholizando Abelardo y está confesando absolutamente todo. Y tienes a la turba enfurecida, ¿no? Y si tú ves una turba enfurecida en Bolivia, sabes que la cosa va en serio. Entonces, me gusta que la película tenga tantos registros y también que se la pueda analizar de distintas maneras, ¿no? Sí, y antes que nada, solamente quería decir que genial que lo hayas tenido al Sebastián en el podcast. No había escuchado ese episodio, pero por nada más que lo hayas mencionado, yo creo que lo voy a escuchar inmediatamente. Yo creo que junto al Santi, el Andrés Laguna, toda la gente que formó parte de Imagen Docs y bueno, obviamente también de la Ramona, son de los principales críticos de cine y en este caso en específico creo que ella es también de las personas que no solo produce reseñas o críticas, sino también produce pensamiento o análisis más profundo, ¿no? Entonces, qué gran aporte para la butaca clandestina que lo hayas podido tener. Y retomando un poco el tema de la historia, eh, eso de la turba enardecida, ay, no sé, le he sentido un cacho muy Simpson ahora que le he vuelto a ver de mucho tiempo. No sé por qué me he acordado de la vez que estaban sacando los Simpson y había una turba enardecida. En la peli de los Simpsons, sí, sí, sí. Sí, 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 no, pero igual acá en Bolivia ubicas que la sacaron de Unitel. Ah, ya. Claro, hicieron una marcha para que vuelvan a transmitir los Simpsons. No fue noticia internacional eso. Claro, fuimos un meme, pero a mí me encanta esa historia, o sea, es un top de los momentos que nos mantienen humildes como bolivianos, ¿no? Sí. Pero em, dentro de eso, em, creo que la aparición de la radio ha tenido, al menos históricamente, no sé si te acuerdas en las clases que tuvimos sobre historia de la comunicación, no me acuerdo si era con el docente Andrade, pero nos hablaban sobre el rol que jugó la radio para las comunidades mineras y cómo fue una tecnología que produjo integración y que ha tenido un rol muy importante eh, políticamente, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido siento que la percibí la radio en esta película muy apolítica Ujú. y creo que una gran deuda que quizás tenemos como cine boliviano y con la historia del desarrollo comunicacional en el país y de las tecnologías, no sé, me imagino una cinta, estos días cuando estuve revisitando El día en que murió el silencio, me imaginé, ¿por qué no tenemos una película sobre cuando llegó la radio a las comunidades mineras que estoy seguro que ha sido muy, muy distinto a como lo hemos visto en esta película, ¿no? Y, y eso se me quedó bastante. Y, y sí, o sea, quizás la mirada que, que hayan tenido con, o sea, que la película un cacho propone en cuanto a la tecnología,
eh, mm, como que no sé, hasta el título que es bastante poético, como que te queda el sabor de que podría haber algo más, ¿no? Claro, el lado político, digamos, hubiera sido interesante verlo. También es cierto que es una elección, quizás por el tono de la película, es casi una figura pública para ese pueblo, ¿no? O sea, es básicamente un influencer de sus tiempos, ahí generando conversación sobre lo que sucede en el pueblo y todo. Pero es verdad, o sea, claro, la llegada de un medio que en un país del primer mundo ya se ha establecido hace años, pero eh, se establece o da sus primeros pasos en un país tercermundista, siempre es interesante, ¿no? Eh, Acá en Bolivia el ejemplo del Internet podría ser igual fascinante porque la conexión Wi-Fi acá ha llegado pues muchos años después que en el resto del mundo, ¿no? Hasta cierto año teníamos que batirnoslas con datos móviles, oyendo un internet, y obviamente eso también tuvo su repercusión social porque te enterabas de lo que sucedía afuera, ¿no? Y esto podía generarte hasta un estado de pánico o de ansiedad si es que las noticias locales ya no eran lo suficientemente alarmantes. Y lo que dices, ¿no? También haciendo un lado el contexto, también la repercusión que puede tener para un sector específico como, no sé, los mineros. Me imagino que lo de la televisión también fue muy choqueante. Entonces, sí, yo creo que la película pudiera haber aprovechado mucho más eso. Pero claro, en cambio está centrada más en la comedia y por eso la mayoría de las cosas que pasan tienen que ver con chistes. Entonces lo veo más que una reflexión sobre medios de comunicación, es hasta un paralelismo con un conquistador, diría yo, ¿no? Con alguien que llega a una tierra desconocida, te muestra las baratijas brillantes y se beneficia, ¿no? Y eso está interesante porque justamente el episodio anterior de Para recibir el canto de los pájaros, el argumento tiene que ver con eso, ¿no? Con un grupo de cineastas que llega a una comunidad altiplánica y San Ginés hace un paralelismo con los colonizadores españoles. Entonces, claro, acá está abordado de una manera mucho más familiar, no tan cruda o no tan chocante como la de San Ginés. Me he dado cuenta igual que comparten un actor, ¿no? El actor del cura también es el actor del personaje más racista de la peli de San Ginés. Eh, y lo que me pareció chistoso es que en esa de San Ginés tiene un pelazo y una barba, ya que está calvo, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, yo creo que se lo ve más como una figura de ese lado, pero indudablemente lo que dices hubiera sido interesante, ¿no? Por ahí ver una reflexión sobre la repercusión de implementar un medio de comunicación que antes no estaba, porque en definitiva, y por las cosas que hemos llevado al respecto en la universidad, es un tema muy apasionante, ¿no? Y quisiera aclarar que no lo digo en tono de crítica para la película de Paolo Gassi. Yo creo que hemos dicho reiteradas veces de que es una película que funciona bien, que es bastante redonda y que tiene una buena producción a nivel fotografía, cinematografía e incluso el sonido es bastante buena. Y, y han sido estos elementos que quizás ponemos un signo de interrogación de eh, cómo sería o qué hubiera pasado si hubieran tenido este enfoque y todas este tipo de cosas. Lo decimos más en el sentido de qué deudas tenemos pendientes, ¿no? O sea, como qué historias todavía no se han explorado y que esta historia nos inspira a pensarlas, ¿no? Entonces, no, en ningún momento estamos siendo eh, como que viéndole todo lo malo, ¿no? Sino creo que las cosas que estamos mencionando, que podrían haber sido distintas, en realidad son las cosas que han permitido que sea un éxito con la mayor parte de la gente, ¿no?
Y ahora que lo mencionas, este componente del extranjero que se acerca, puede que haya también algo de eso con el hecho de que Paolo Gassi sea italiano, sea extranjero y bueno, creo que en algún momento ha habido varias harta crítica y xenofobia con relación a eso, pero aún así creo que ese acercamiento hacia nuestro cine y hacia nuestra cultura siempre ha sido bastante respetuosa, ¿no? Y de un lugar de curiosidad y de enaltecer lo nuestro, así que no, no creo que podría sacar más conclusiones a partir de eso. Y mira, ¿sabes qué? Estaba pensando un poco sobre esto del elemento de realismo mágico y una cinta que sí me acordaba que tiene algo más prominente en ese sentido es Escríbeme postales a Copacabana. Y en esa película del 2009, Paolo Agassi está como uno de los productores. Wow. Entonces, es interesante, ¿no? Como hemos mencionado, el realismo mágico, a pesar de ser tan prominente dentro de nuestra literatura latinoamericana, en el cine ha sido bien difícil de traducirlo. Y dentro de eso, el hecho que él haya podido hacerlo de manera reconocible en su película, para mí es un gran logro. Es un logro, en definitiva. Ahora que lo mencionas con esto de envíame postales a Copacabana, queda claro, ¿no? Que es un impulsor del realismo mágico de este lado del continente. Has mencionado algo que me ha hecho pensar también que al haber, digamos, bueno, esto no me consta, pero conociendo a la sociedad boliviana, me imagino que en su momento cuando llegó, probablemente muchos lo hayan rechazado, ¿no? Por ser extranjero. Eh, Existe mucho recelo, ¿no? Con algunos extranjeros que llegan. Un ejemplo claro fue este francés que vino a hacer como al principio obras de caridad, qué sé yo, y todos lo puteaban, ¿no? Todos decían que era un extranjero, que no sé qué, pero en realidad hacía cosas buenas, al principio al menos, ¿no? Después ya, digamos que capitalizó sobre eso, empezó a hacer comerciales, pero tampoco lo culpo. Pero claro, un poco teniendo ese contexto de cómo es ese recelo del boliviano respecto al extranjero o sentirte menos cuando ves un extranjero haciendo algo que tú quisieras hacer, me imagino, sobre todo en la época en la que llegó al país Agassi, que fue hace ya muchísimos años, ponte que Eguino fue su maestro, Eguino que es ahí de la escuela de San Ginés, eh, me has hecho pensar en el hecho de que quizás esta película es hasta incluso un ejercicio de autorreflexión, ¿no? De cómo se sentía él, claro, no desde el lado embustero, pero de cómo él veía que recibían a los extranjeros, cuál era la impresión que tenían de un extranjero, cómo en el pueblo pueden ir comentando cosas del extranjero sin tener pruebas realmente si ha hecho algo o no. Entonces, puede ser que de alguna manera también haya incluido todos estos temas. Habría que preguntarle de dónde nace la inspiración para esta película. Pero la verdad es que es muy interesante pensar en eso, ¿no? Cineastas haciendo un ejercicio de autorreflexión en base a cosas que han experimentado. Lo mismo lo decía igual brevemente que hizo Valdivia con Ibi Marae, o el mismo Sanginés con la película que hemos reseñado en el podcast anterior. Es interesante ponerse a pensar en eso. Y en lo del realismo mágico, que de verdad, ahora, si no lo mencionabas ahora en el podcast, nunca lo hubiera aterrizado realmente. Y es algo que bien sabes que realmente me apasiona porque, al igual que tú, comparto esta afición por lo que hace Gabriel García Márquez. Ya hemos hablado de lo complicado, lo difícil, extremadamente difícil que es adaptar el realismo mágico en un medio audiovisual. Siento que hay algunos productos que lo han hecho. En algún momento he hablado sobre lo increíble que me parece Reservation Dogs
o Atlanta, que para mí son los grandes exponentes de realismo mágico modernos que tenemos. Y así te pones a revisar películas anteriores o series anteriores, también puedes encontrar estos elementos. Pero claro, ¿cuál es el tema ahí? Yo creo que sí son exponentes que han adaptado a la perfección, adaptado digo porque no están basados en obras, pero adaptado la idea del realismo mágico, de retratar lugares, situaciones que se sientan cotidianas, pero que al mismo tiempo tengan esta magia, ¿no? Esta crudeza de la que hablabas. Pero el tema ahí es que, claro, ambas son series estadounidenses, que todo bien, a mí me encantan, para mí son lo mejor, pero el verdadero realismo mágico viene de acá, de este lado, ¿no? De Latinoamérica. Entonces, yo espero de verdad que las próximas adaptaciones que se hagan sobre las obras de García Márquez estén a la altura, ¿no? Ya está recontraconfirmadísima para este año la serie de 100 años de soledad. Tengo mucho miedo, ya te lo he dicho muchas veces, porque como yo no soy un lector muy ávido de todas las novelas que he llegado a leer, definitivamente es mi novela favorita de García Márquez también. Entonces estoy genuinamente preocupado cómo pueda llegar a resultar eso, ¿no? Sí, hermano, yo creo que es muy probable que apuesten por un realismo mágico bien edulcorado, Sí, por poco con escenas de encanto de Disney, así que no, por favor. eh, no hay que tenerle mucha fe. Quisiera quizás aclarar que no creo que eh, él se siente identificado con el personaje del radialista, porque en todo caso creo que él se estaría viendo de una manera muy paternalista, ¿no? De vine a traer el progreso a este pueblo que a nadie Ajá. quiere. No. Entonces, O sea, no, perdón que te corte. Lo decía no del lado de cómo es, ajá. sino del lado de cómo lo perciben los bolivianos, ¿no? O la gente del pueblo, digamos. Sí, y de hecho, justo estaba revisando una crítica de Pedro Sus sobre la película y ahí menciona que hubo un crítico que buscó como desacreditarlo por el simple hecho de ser extranjero, así que definitivamente ha debido tener experiencias de xenofobia, ¿no? Pero a la vez hay quienes dicen que Pablo Agassi es más paseño que el Chuño, ¿no? Entonces, realmente es alguien que adoptó la cultura y logró captar bastante, ¿no? O sea, al punto, como decíamos, de hacer un cine que guste, eh, realmente muy pocos lo han hecho, así que eh, ha logrado captar en cierta forma eso, a pesar del rechazo que probablemente ha recibido. Claro, a eso me iba un poco, a esta percepción, ¿no? Porque, claro, obviamente, si el personaje estuviera basado en él, igual sería darse un disparo, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Bueno, yo no puedo decir que lo conozco de toda la vida, pero el poco intercambio que he tenido con él me ha parecido una persona muy cordial y que como tú dices, ¿no? Es más boliviano, más paseño que el chuño, porque realmente ya la cantidad de años que lleva acá, cómo ha adoptado la cultura, no solo cómo la ha adoptado, sino cómo se nota que quiere que le vaya bien a nuestro cine, ¿no? Lo sigo en redes y siempre que sale una película boliviana nueva, independientemente de que le vaya bien o mal, siempre está diciendo haciéndole campaña, ¿no? Bueno, entonces alguien que se siente muy representado con nuestro país, con nuestro cine. Las películas que ha llegado a ver de él, todas me gustan muchísimo. No sé si El Atraco o esta es mi película favorita de él, la verdad. El Atraco me parece una gran película. De hecho, estaba debatiendo mientras armaba las películas del ciclo para ver si reseñaba esta
o El Atraco, bueno, me decanté por esta porque digamos que es más conocida y existía la posibilidad de que más personas escuchen el podcast porque más personas habían visto la peli. Y en fin, también porque es una película, digamos, un poco más esencial, ¿no? que El Atraco. Por todo lo que mencionábamos, el reconocimiento internacional. Entonces, yo creo que es interesante ponerse a pensar en la poética que tiene esta película, ya para cerrar el podcast, porque desde el título, como bien lo mencionaste, es un título muy poético, pero también las cosas que pasan, ¿no? De entrada que tengamos a un escritor que está alejado, que no tiene familia, que está un poco documentando, entre comillas, ¿no? En su ficción lo que sucede en el pueblo, que no puede escribir sin el sonido de la lluvia, entonces que tenga todo un mecanismo para crear el agua y que le produzca el mismo sonido. Después cosas muy visuales como lo de la cadena de Celeste o la misma radio que se arma, ¿no? Abelardo ahí con los equipos, el gallo. Pero también el final me parece que es muy poético porque claro, tras la turba y todo el altercado termina perdiendo la voz, ¿no? Perdiendo la voz y abandonando el pueblo. Y terminan abandonando el pueblo también Celeste y el muchacho. Pero de alguna manera, por más que parezca lo peor que le ha podido pasar a ese pueblo, su llegada es lo que ha facilitado que esta chica finalmente pueda liberarse, ¿no? Una chica que ha sido prisionera durante años, puede escapar porque sirve de distracción. Bueno, su casi linchamiento sirve de distracción para que pueda escaparse con el muchacho, ¿no? Entonces ahí hay un montón de cosas interesantes de guión y de arte y de escritura también que tienen mucha poética, ¿no? Totalmente, hermano. Y mira, evaluando de nuevo sobre si es una de las mejores películas para poder comenzar, como decía antes, no es el peor lugar, de hecho es bastante bueno. Eh, y creo que de ahí te permite como que ya entender algunos temas que van a ser muy reiterativos dentro de nuestro cine, ¿no? Como algunos patrones que las vas a ver a lo largo de, sobre todo este tema de la relación campo-ciudad, ¿no? Y, y en eso el Santi Espinosa tiene un artículo, en realidad es una investigación que él hace sobre cómo ha ido evolucionando eso a través del cine boliviano y como que al inicio tiene una distinción muy marcada, ¿no? Entre el campo y ciudad y que en cambio en el cine más actual hay como una especie de circularidad entre ambos espacios, ¿no? Entonces, eh, creo que ese enfoque también es muy interesante para el cual acercarte a esta película, el análisis de espacios y como te decía igual la perspectiva que propone Sebastián Morales. Creo que ambas pueden enriquecer mucho la comprensión de qué rol tiene esta cinta o en qué momento estaba pasando el cine boliviano y el propio país eh, dentro de la historia. Eso es espectacular, ¿no? Un poco entender distintos momentos históricos y cómo se han retratado, quizás no directamente como películas históricas, pero sí a través de ciertos recursos del contexto a lo largo del cine boliviano, ¿no? Eso me parece espectacular. Entonces, recomendadísimo ahí que vayan a buscar lo escrito por Santi. Hay que traerlo de vuelta al podcast. Ha pasado un largo tiempo desde que no está por acá. Eh, Tiene que estar para la nación clandestina, ¿no? sí. Cuando grabe de La Nación Clandestina, indudablemente lo voy a invitar. Tú también estás invitado porque sé lo mucho que te gusta esa peli. Bueno,
En algún punto quería que La Nación Clandestina sea el episodio 150. Después ya no. Después dije, bueno, de nuevo, bueno, ya que sea cine boliviano. Pero de todas maneras lo vamos a traer. A Sebastián también le vamos a avisar, porque se nota que es alguien al que también le apasiona muchísimo nuestro cine. Y bueno, esta vez voy a asegurarme de usar un software más competente, porque de verdad que se ha perdido un poquito más de la mitad de su intervención en el anterior podcast. Lo cual me dolió mucho porque justo la parte en la que más se cortó empezó a hablar sobre el plano secuencia integral de San Ginés, y a mí me fascina ese tema. Y bueno, me acuerdo lo que charlamos porque la llamada se escuchaba bien, pero bueno, todos se lo van a perder y yo, cuando me olvide, morirá conmigo. Pero el punto es que, bueno, vayan a leer los artículos, los libros de Santiago Espinosa, de Sebastián Morales, que la verdad son personas que saben muchísimo de nuestro cine. Y nada, hasta acá nuestra reseña de El día que murió el silencio. Muchas gracias por escucharnos y por seguir con este ciclo de cine boliviano. Y muchas gracias, Esteban, por ser parte de este podcast. Gracias a ti, Fabio, y gracias a todas las personas que nos escuchan. Y qué lindo poder explorar películas tan representativas de nuestro cine. Y espero que podamos continuar la conversación ya con películas como La Nación Clandestina, Cuestión de Fe y otras tantas que han marcado nuestras vidas como cinéfilos y también como bolivianos. Me olvidaba, puedes dejar tus redes también para que la gente te pueda seguir, porque Esteban también tiene un podcast en el que hace no mucho tiempo hizo un análisis sobre la segunda parte de Dune, que está buenísimo, yo lo escuché, y que es con un amigo que también ha leído los libros, ¿no? Entonces, si ustedes han leído los libros y quieren la perspectiva de alguien que ha leído los libros sobre esta película, es recomendadísimo, ¿no? Muchas gracias, Fabio. Mi podcast se llama Subversivo. Como tú mencionas, el podcast más reciente lo hice sobre Dune. Ahora estoy trabajando en un episodio que grabé justo con Lucho, quien también es un invitado habitual dentro de La Butaca Clandestina. Y si ustedes buscan mi nombre, Esteban Améztegui, en La Ramona, en los archivos que tiene el sitio web van a poder encontrar mi artículo más reciente sobre Terminator 0, que es una serie que a mí me ha gustado mucho en lo personal, y hice una reseña sin spoilers, así que espero que la disfruten. Ahí lo tienen, sí, justamente Esteban me viene hablando mucho y muy bien de esta serie. En algún momento la voy a ver porque yo también soy fanático de Terminator. Y bueno, como siempre les recuerdo que a nosotros nos pueden seguir como @labutacaclandestina en Instagram, donde voy posteando constantemente cuando se estrenan nuevos episodios, también en TikTok. Y bueno, si están escuchando, viendo esto en YouTube, dejen su like, su compartida, su suscribida. En Spotify también, sus estrellas, que aunque parezca que no es mucho, eso de verdad ayuda a que esto pueda seguir continuando. Nos queda un episodio más antes de concluir con este ciclo de cine boliviano, que va a estar dedicado a El ladrón de perros, el más reciente estreno de nuestro cine. Y con eso llegaríamos al final. Estén atentos para saber cuándo sale ese episodio, y sería hasta la próxima oportunidad. Adiós.